días a los radioescuchas de Hoja de Ruta. Tenemos nuevamente que ocupar otras técnicas como para poder salir al aire, donde ya no nos corte. La verdad es que sí nos molesta porque igual el tiempo que tenemos nosotros para esto, porque tenemos programación ya preestablecida y también los invitados también tienen su tiempo, entonces sí molesta un poco. Pero vamos a empezar nuevamente la entrevista porque al parecer nos cortaron el audio, pero ya digo, para un roto siempre hay un descosido, así que sí podemos salir por otro lado. Ojalá se demoren antes de encontrarnos. Muy buenos días nuevamente a la ingeniera Silvana Pastor, al doctor José Molina, con quien queremos hablar sobre pero como es en vivo, disculparán, sabrán disculpar. La verdad es que esto sí corta bastante la inspiración de la entrevista y de la preparación que tenemos. Nuevamente, muy buenos días a la ingeniera Silvana Pastor, al doctor José Molina. Vamos a retomar el caso Zingue. Vamos a darle seguimiento también porque nos parece importante, ya que nos preocupa más que todo que la justicia en este país no sea, valga la redundancia, justa, o es selectiva. Queremos retomar el caso indicando que el día 14 de noviembre se hizo el llamamiento a juicio a 15 personas o 15 involucrados, y no se habían tomado en cuenta los descargos. Eso es lo que más o menos nos había explicado al principio de la entrevista mientras no salía el audio, pero queremos retomar esto para nuestros amigos que ahora sí nos reportan que se está escuchando muy bien. Muy buenos días, ingeniera, ¿cómo está? Muchas gracias, y gracias por el espacio, César. Ya. ¿Qué es lo que pasó con el llamamiento a juicio? ¿Por qué está involucrada la ingeniera Pastor? Gracias, César. Buenos días. Gracias a todas las personas también que siguen su medio, y evidentemente este espacio es importante para que se pueda conocer lo que nosotros llamamos la verdad del campo Zingue. Un campo que primero estuvo cerrado 15 años sin reportar un solo dólar de ingreso al Estado. Es importante también que la gente conozca que es un campo que el propio Estado decidió cerrarlo allá por el año 97, porque la producción era totalmente nula. Y pues luego sale a una ronda internacional donde no solamente con Zingue, sino con otros campos, se licitan. Lo interesante de esto es que 3 compañías en su momento compraron las bases. Solo una fue la que presentó la oferta formal. Son campos de baja producción y que hay que invertir mucho dinero. En este caso también es importante que la gente conozca que dentro de la inversión que estaba obligada a hacer la compañía eran 27 millones. Esto ha sido superado en más del 400%. ¿Por qué razón? Porque mayor inversión, hay mayor exploración, mayor producción y el Estado gana más. Realmente nosotros sí nos llevamos una sorpresa lo que sucedió el 14 de noviembre, porque luego de una audiencia larga de 5 días donde pudimos presentar ante el juez todo lo que se había hecho durante la fase de investigación por parte de Fiscalía, esperábamos al menos que se pueda contrarrestar algunos de los elementos que nosotros presentamos. Yo le voy a dejar ahora la resolución que es pública, evidentemente, en la cual, luego de un análisis muy general del tema, se mencionó que el petróleo es de todos, de los ecuatorianos, y es cierto, pero que había un posible perjuicio y llamaba a juicio. Al menos esperamos nosotros, y en lo que a Silvana respecta, como apoderada de la empresa, que se pueda confrontar. Nosotros presentamos 120 elementos documentales, más de 50 testimoniales y periciales, en los cuales demostramos justamente esto, que es un contrato altamente beneficioso para el Estado. El Estado ha puesto cero. Esto es importante que la gente conozca.
Aquí el Estado pone 0, todo pone la compañía. Y cualquier inversión que supere los $1,000 automáticamente es del Estado. Cualquier activo. Una computadora, un celular, no se diga, hay 14 pozos hoy día perforados. Y la gente tiene que conocer que esto no es como un vaso con agua, porque había unas reservas. Estas reservas, que es el libro oficial de reservas, que lo maneja el Estado, pero estos libros se van actualizando conforme se hace la inversión. Vale la pena notar, por ejemplo, el caso del ITT. Había 90 millones de reservas y ahora hay más de 2,000. ¿Por qué razón? Porque se hicieron inversión. Aquí también se ha hecho inversión. Y una inversión que ha superado con creces lo que establecía el contrato. Y el Estado ha ganado dinero. Y el Estado ha ganado mucho dinero, que sin ello no hubiera podido percibir este particular. Ahora, ¿qué es lo importante? Dentro de todos los elementos que presentamos, no se mencionó uno solo de lo que habíamos presentado ante la justicia. Pero ¿por qué el juez no toma en cuenta estos archivos documentales, estas pericias? ¿Por qué no toma en cuenta? Mire, solamente yo le doy uno. El expediente es voluminosísimo. Creámoslo al Estado y creámoslo hoy día al Estado. Ya. Mire este documento, fecha 26 de abril del 2019. Esto es el documento que es la renta petrolera. ¿Qué nos dice? Que el Estado ha percibido el 128% de lo que estaba. Más de 132 millones. 132 millones. Recibe Como renta petrolera, sin incluir lo que son valores de impuestos, contribuciones, etcétera. ¿Dónde se determina el perjuicio? Ahí, no sé. A ver, mire, es que hay tanto por decir, porque sí es bueno que la gente conozca esto, y la gente comprenda, no es que se ha regalado un campo, no. Porque mire, si este campo no se hubiera hecho la inversión, ¿quién hace la inversión? Es una empresa extranjera, es una empresa que tiene su base en Medio Oriente, que hoy día, y le decía antes de empezar la entrevista, a mí me duele como ecuatoriano, porque la empresa ya ha iniciado un arbitraje en contra del país, que a la larga y después de algunos años, meses o qué sé yo no manejo el tema del arbitraje, nos va a tocar a todos, nos va a pasar la factura de lo que cuesta ese arbitraje. Y lo interesante de esto es la contradicción. Si eso es algo tan perjudicial para el Estado, hoy día, 3 de diciembre, el campo está produciendo, la compañía está entregando y a la compañía nos están pagando. Eso es lo que quería preguntarle, si le están pagando el Estado. A ver, esa es justamente la contradicción. Y hay varias contradicciones en este caso, muchísimas contradicciones. Empecemos la primera. Un campo abandonado 15 años. Que no le interesaba al Estado, hacen una licitación internacional, adjudican el campo, le genera más de 400 millones en beneficios entre ingresos, tributos, las inversiones de capital, los costos de operación. Y establecen 5 millones de perjuicio por parte de Contraloría. Después dicen que son 28 millones de base a un peritaje contable que si usted lo mira, y cualquier persona con conocimiento financiero mínimo lo mira, tiene unos errores garrafales. Se basan solo en eso. Pero no miran otro peritaje de la propia Fiscalía que habla de los 400 millones de beneficios para el Estado. Hablan de que este campo básicamente lo que habría hecho es generarle un beneficio a la compañía, cuando hoy por hoy la compañía ha puesto toda la inversión, todos los costos, necesita que se cumplan los 20 años del contrato para empezar a recuperar sus inversiones, las amortizaciones, a través de amortización contable que se llama. Y todavía le deben a la compañía más de 30 millones de dólares. O sea, todavía el Estado le está debiendo. Obviamente, ¿por qué? Porque el contrato le protege al Estado de la caída de los precios del crudo. Tal es así que la tarifa negociada, supuesta de 33.5, esa es la máxima que le pueden pagar, pero no es la mínima. Si el precio del crudo baja, ya no le pagan completa la tarifa. Tal es así que hoy por hoy, dicho por el Estado, por el Ministerio de Hidrocarburos, no por Silvana Pastor, la tarifa es de $27 promedio. O sea, encima más la tarifa es menor. Es menor. Menor. ¿Y el informe de la Contraloría qué es lo que dice? El informe de la Contraloría dice que la tarifa debió ser de 32.5. Como que fuera esto un contrato de obra cierta, como que usted le pudiese decir, ¿sabe qué? Este campo vale 32, este de acá vale 30, este de acá vale 40. No es así. Dentro de una negociación petrolera hay muchos temas técnicos que se toman en cuenta. Y si usted le pudiese dar un valor con una fórmula que no existe, que la Contraloría la utilizó pero no existe, entonces ¿para qué se hacen las licitaciones petroleras? Claro. Hasta el día de hoy.
las licitaciones que dicen cuánto estaría usted dispuesto a arriesgar en dinero y que le paguen cuánto de tarifa. Hay una cosa que hay que poner en contexto. Los contratos petroleros no son iguales a los otros contratos que hace el Estado. No es un contrato de obra cierta. Es decir, esto es un contrato a riesgo. A riesgo por quien asume los riesgos, no asume el Estado. El Estado tiene un campo petrolero ahí. Le dice, ok, ustedes, señores inversionistas, tienen que poner mínimo 27 millones de inversión, mínimo perforar 3 pozos. Eso es lo mínimo que tiene que hacer. La compañía que viene y dice, ok, en los 3 primeros años cumplí con el mínimo, pero como hay potencial de seguir desarrollando el campo, sigue invirtiendo. A la fecha, no se han invertido 27 millones, se han invertido 140 millones. No se han perforado 3 pozos, se han perforado 14 pozos. Nada de este dinero pone el Estado. El Estado recibe el crudo que la compañía le entrega, lo coloca a precios internacionales y le paga a la compañía la tarifa descontada el 25% de margen de soberanía, porque el Estado primero recupera sus costos, su margen, y si le alcanza a pagar la tarifa completa, le paga. Si no, no. Entonces, ¿qué hace? Que cuando se negoció el contrato y los precios del crudo estaban en 90, 100, el mito es de que, no, pues ahora los precios del crudo han bajado y a la compañía le siguen pagando la tarifa tan alta. No es así. Primero el Estado recupera, si le alcanza, le pago. Como no le ha alcanzado, ni en este ni en los otros contratos, nos han pagado una tarifa de $27. Una deuda que fenece cuando este contrato se extinga. Una deuda que no genera intereses para la compañía. Y que si el precio del crudo no se recupera, es una deuda que es un dinero, digamos, fondos que no va a recuperar la compañía. Desde el punto de vista económico, el riesgo está en la compañía. Desde el punto de vista de la caída del precio del crudo, el riesgo está en la compañía. Desde el punto de vista operativo, el riesgo está en la compañía, que es la que perfora. ¿Con qué? Con un control total del Estado. El Estado, a través de sus entidades, controlan los planes de perforación, dónde se va a perforar, cómo se va a perforar. Ellos nos autorizan eso. No es que la compañía hace lo que quiere. Y es más, la compañía tenía el riesgo de que perforar y no encontrar petróleo. ¿Cómo le pasó a Petroecuador? Claro. A Petroecuador le pasó esto. Allá por el año 97 o antes, 91, perdón. Había un pozo, que era el Singa 1, y se perforó otro pozo, salió seco. ¿Y esto qué es lo que pasa? Perforar un pozo, ahora lo conocemos nosotros en la parte legal, y esto es un tema técnico, cuesta entre 5 y 8 millones de dólares. Claro. Si es que la compañía no invierte eso, no se puede terminar. Hay un error garrafal que se dice, debía haberse negociado o hecho sobre el valor total de las reservas existentes, que eran 2.040.000. Esas reservas, hay un libro oficial de reservas. Hoy el Banco de Reservas. Que solo se certifica perforando. Y la única forma es, yo perforo, se hacen estudios técnicos y se estima cuánto hay debajo del piso. Porque hay que saber que esto están 4 kilómetros, 5 kilómetros debajo del suelo. Consecuentemente, no es como ver la cantidad de agua que hay en un vaso. Así que es. yo sé que hay 500 mililitros o 1 litro o medio. No. Se puede determinar y es muy, muy acertada su observación. Porque puede ser que usted perfore un pozo y le salga seco. Puede ser que inclusive las reservas tampoco se las puede extraer en la totalidad. Vea un dato interesante. El propio técnico designado por Contraloría en Fiscalía dijo, es imposible extraer el 100% de reservas. Cuando el informe de Contraloría dice debía haberse negociado sobre el 100% de reservas. Entonces, ¿en qué mismo quedamos? Claro, ¿en qué mismo quedamos? Y ahí es cuando viene la duda. ¿Quién hizo el informe en Contraloría? ¿Es un técnico petrolero? ¿Es un conocido? ¿Es perito? César, ¿por qué no aplica la misma lógica a todos los contratos petroleros? A todos los contratos contra ¿Por qué solamente es contra este? Claro. Y ahí quiero referirme a mi caso específicamente. Yo quiero entrar directamente a eso. ¿Por qué? Porque a mí se me ha involucrado en este tema por el apellido que tengo, porque soy Silvana Pastor, hija del ex ministro Wilson Pastor. Todos los contratos petroleros estuvieron del 2009 al 2013 bajo Wilson Pastor, pero como yo fui contratada por una empresa privada bajo un mecanismo de entrevistas, donde me hicieron una oferta de trabajo para la misma posición que yo venía desempeñándome en la empresa anterior, directora administrativa financiera, no para gerente general, no para manejar la parte operativa, con las credenciales que me acreditan de 25 años de trabajo en el área financiera a nivel nacional, a nivel internacional.
Me hacen una oferta pasando un proceso de entrevistas con los accionistas de los Estados Unidos, de Medio Oriente y con el gerente que estaba a la fecha. ¿Cuándo me hacen la propuesta de trabajo? Cuando ya les habían adjudicado el campo. Yo no participo ni en proceso de licitación ni en el de negociación. Ni usted firmó el contrato. Ni yo firmé el contrato. A mí me hace una oferta de trabajo que le evalúo e inicialmente la rechazo, pero después me vuelven a contactar. Pude conocer a los inversionistas de Medio Oriente. Me pareció muy interesante. Sí es cierto que mi padre a esa fecha era ministro, pero es falso absolutamente que a mí me hayan dado un trabajo a cambio de. Este campo ya había sido adjudicado y yo, ni mi familia, ni mi padre tienen ningún tipo de acciones o beneficios o bonos en lo absoluto. Yo tengo los mismos beneficios que cualquier empleado de la compañía. Después de 2 años de trabajo, mi padre ya había dejado de ser ministro, me proponen ser el representante o apoderada legal de la compañía. Después de 2 años. ¿Y por qué lo hacen? Porque todos los gerentes generales y vicepresidentes de operaciones de esa compañía son expatriados. Cuando renuncia el representante legal anterior, el accionista dice, bueno, ¿quién me puede ayudar? Silvana, ¿me podrías ayudar con esto? Claro, le puedo ayudar. Acabo de ser representante legal es un beneficio, es un riesgo. Fíjese en el tema que estoy metida. Pero ese morbo de la hija con el ministro, que el ministro le habría regalado el campo, es decir, que cuando yo tenía unos 18 años de edad hacia atrás, mi papá ya sabía que este campo no iba a producir, ya sabía que iba a haber la ronda petrolera, ya sabía que él iba a ser ministro, ya sabía que a mí me iban a adjudicar, me iban a contratar en esta compañía unos empresarios de Medio Oriente. Es fácil querer armar la trama, ¿no es cierto? La hija y el ministro. Lo difícil es mirar los documentos, mirar la verdad, querer hacer justicia. Y eso es lo que nosotros pedimos. Estamos ahora en un escenario donde, ¿qué está pasando? Jueces temporales. Esa es una garantía para un proceso penal, donde se espera que 15 personas seamos procesadas. ¿Qué haría usted como ciudadano frente a un tribunal que va a ser temporal? ¿Qué garantía es esa? ¿Y qué garantías había que justo este caso se está manejando en un proceso de evaluación, ¿no? Eso también nos lleva a pensar de que no había una justicia que esté acorde a lo justo, valga la redundancia. A ver, yo simplemente digo una cosa, o sea, tenemos que ser objetivos. Silvana topó un punto que es interesante. Esa no firmó el contrato. No siquiera, esa trabajaba en una industria dedicada a la parte automotriz, en la misma rama de ingeniería en finanzas. Le cuento un dato, César. Quien firma el contrato está procesado. Y quien firma el contrato por parte de la empresa a esa fecha no está procesado. El representante legal. El representante legal. O sea, el representante legal de la empresa no está... Quien firmó el contrato, que no es Silvana, ya. En el momento, en el año 2012, ya. Si tan lesivo se pensaba que era, yo insisto, es lo justo que él no esté procesado, pero nadie debía estar procesado en este tema. Pero lo interesante de esto es que la persona que firma por parte del Estado está procesada, que no es Wilson Pastor, sino otra persona. Él adjudicó, como ministro era su rol adjudicar, pero quien firma el contrato por parte de la compañía no está procesada. Y le cuento otra perlita solamente para que sus radioescuchas queden claro en esta situación. Y nos llama a una reflexión. Silvana pasa a ser, por el año 2014, apoderada general, porque es una persona capaz que pudo enfrentar una situación de la marcha de la compañía. Y esa firma la cesión de participaciones del consorcio a favor de la compañía Gente Hoy. Como representante legal. Le procesan a ella por este asunto y a la parte estatal que firma el contrato por parte del Estado no le procesa. Y yo digo con todo respeto, me parece que es una imputación selectiva. Exactamente igual de lo que mencionaba Silvana, porque este contrato es idéntico a otros que se hicieron en la misma ronda petrolera, con las mismas bases, con los mismos procedimientos. Y con tarifa menos. Y en los otros contratos no ha pasado nada. Entonces, yo solamente digo algo y perdonen esto, pero sí, a uno cuando esté en la defensa y a uno le apasiona lo que hace.
sí le llama la atención. Si es que en Singue hay pecado y se hicieron exactamente igual los otros contratos, ¿por qué nosotros no lo hay? Claro. O sea, Eso sería lógico, ¿no? Lógico. Que vaya. Y cuando era ministro, su señor padre adjudicó otros campos. Exactamente igual. Y adjudicó otros campos que siguen de igual manera produciendo hasta ahora, pero ahí no pasa nada. ¿Por qué pasa en este? Porque Silvana Pastor pasa a ser contratada como gerente financiera en una empresa privada y 2 años más tarde, por el año 2014, pasa a ser apoderada general de la empresa. Ahora, y lo dice en su momento, o sea, yo sí me llama la atención. Tener una mejor posición dentro de una empresa privada es un delito. Ay, prepararse para ellos delito. ¿Cuál es el beneficio? ¿Sabe? Quiero decirle algo. ¿Sabe lo que se menciona que sería el beneficio? ¿Cuál sería el beneficio? El beneficio sería la diferencia de salario que ella percibió en la anterior empresa frente a la que percibe ahora. Eso se dijo en la audiencia. Imagínense cómo me quedé pues, yo al escuchar a un juez de la Corte Nacional decir que el beneficio estaría en un trabajo que me han dado a mí y el salario que percibo. La diferencia salarial entre lo que se pudo ganar, lo que gana ahora que lo ganaba antes. O sea, ahora aspirar a ganar un poquito más es pecado, el Ya, problema es... César, yo me he preparado 25 años, Sí, o sea... 2 maestrías, diplomado, experiencia laboral desde los 18 años, en seguros, en banca nacional, banca internacional, sector textil, sector automotriz, sector petrolero, en el área financiera. Es decir, que me vengan a cuestionar que me han dado un trabajo. A mí nadie me ha regalado un trabajo en mi vida. Y si fuese así, cuando recién me gradué de la universidad, ¿por qué no me dio mi papá un trabajo en el sector petrolero? Si fuese así, es decir, todos los gerentes financieros de las empresas petroleras que tienen un contrato de trabajo exactamente igual al mío, que les paga una empresa internacional, que tienen un contrato con el Estado, estarían cometiendo peculado. Solo Silvana Pastor, ¿por qué? Porque soy hija del ministro. Aquí han creado una trama supuesta de que a mí me habrían querido regalar un puesto porque mi papá era ministro. Se inventan un perjuicio porque cuando nosotros demostremos técnicamente en el juicio la barbaridad de pericia de esta señora contadora que presenta una proyección de perjuicio donde ella tiene una bolita mágica para saber mañana cuánto vale el precio del crudo el próximo año y de aquí a 12 años. Ella tiene una bolita mágica para decir, ustedes van a producir cada año 1 millón más de barriles. Proyecta un perjuicio y lo toman como certero fiscalía, el juez, lo divulgan en medios como que hay un perjuicio de 28 millones, pero y más no que todo toman se en hace cuenta... una campaña mediática, inclusive en noticieros y todo sobre pero este que caso. Desestiman lo que dice una mismo ministro. autoridad con toda la competencia para decir este contrato le ha generado 128% de beneficio al Estado y a la compañía le deben el 28%. A eso hacen oídos sordos a más de 120 descargos y no entregados por Silvana Pastor. Son descargos entregados por el gobierno, por la institución que tiene la contraparte del contrato. Testimonios que hemos presentado. Otra barbaridad, póngase como ciudadano. Usted quiere defenderse con un tema técnico y quiere presentar evidentemente gente de conocimiento técnico. Por supuesto, es que así debería ser. Así debería ser. ¿Cómo es posible que en el país peritos, y ahora voy a comentar el tema del perito, contadores que hacen pericias sin conocimiento petrolero, absolutamente, sin conocimiento de contratación petrolera, se hace con qué? Con peritos que tienen conocimiento de contratación pública, evalúan como que estos fueran contratos de obra cierta. Entonces estamos en una indefensión, queremos nosotros presentar, digamos, no peritajes, pero informes privados de expertos petroleros nacionales e internacionales que demuestran la barbaridad del informe de Contraloría y no los toman en cuenta. ¿Por qué? Porque esos son pedidos por nosotros. ¿Cómo se defiende usted? Yo tengo que acudir a expertos petroleros y decirles, por favor, revise lo que están diciendo acá. Pero si en fiscalía no lo aceptan y si el juez no lo toma en cuenta, ¿qué me están diciendo? No te puedes defender, porque te vas a defender con mis reglas, con mis peritos, con mis análisis y con lo que dice la Contraloría. No han aceptado de la parte de ustedes peritos. Eso es lo que informes privados. Informes privados. Si me permite solamente en la parte prosal, que eso es importante también que la gente lo conozca. Es un tema muy técnico. Negociación petrolera, técnica petrolera.
nosotros hemos presentado y puesto a disposición, porque si es que se quiere conocer la verdad, que es lo que empecé diciéndole hace un instante, César, a usted, nosotros hemos visto gente del más alto nivel a nivel latinoamericano y hemos presentado sus informes privados para que pueda ser de conocimiento de fiscalía y puedan ser interrogados. Y para que sean contrastados, inclusive con la fiscalía, ¿no? Se ha dicho, no señor, esto no es un peritaje, esto no ingresa. ¿Pero por qué? Porque no es un peritaje y a ver, es importante, un perito tiene que ser calificado por el Consejo de la Judicatura. Aquí no hay un perito en contratación petrolera. Se designa uno de una escuela de las universidades que ha hecho una interpretación a su manera. Contrastemos. Tal vez estemos equivocados, pero permítanos contrarrestar, permítanos confrontar esas dos tesis. Y sin estar busquemos un tercero. Porque en materia legal y especialmente en materia penal, buscamos una verdad histórica. Una verdad histórica que sea basada en una técnica. Y si nosotros no somos técnicos al respecto, porque evidentemente el juez, la fiscalía, necesita dotarse de técnicos que nos ilustren una determinada arte o ciencia, pues déjenos presentarlo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Aquí está Silvana Pastor y va a estar como ha estado siempre, para hacer cara a un proceso, para demostrar lo que constitucionalmente yo no debería demostrar. La persona se presume inocencia, pero nosotros tenemos que demostrar la inocencia. No importa, lo demostramos. Pero sí buscamos que haya una objetividad y que no nos diga, mire señor, de lo que usted presentó durante tantos días, ni siquiera lo confronto, ni siquiera lo analizo. Sí, yo irónicamente le decía al terminar los 4 días de audiencia, es decir, yo a la final no necesité abogado 2 años, porque con el informe de Contraloría es exactamente a lo que estamos viniendo a ser llamados a juicio después de 2 años. ¿Para qué nos hemos desgastado 2 años buscando versiones, informes, peritajes, analizando los peritajes que se han presentado? ¿Para qué? Si no va a ser tomado en cuenta por el juez, simplemente nos llaman a juicio con lo mismo. Ahora yo le digo un tema. Cuando nosotros iniciemos el juicio y que vamos a informar, porque para mí es totalmente injusto lo que está pasando, no solo para Silvana Pastos, para las 15 personas que están siendo procesadas. Hemos vivido un proceso terriblemente injusto estos 2 años y yo tenía la esperanza de que en los 4 o 5 días se iba a hacer un sobreseimiento. Yo tenía esa esperanza. Cuando pasó lo que pasó y ver que el juez no toma en cuenta 120 descargos, realmente dije, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué es lo que nos va a pasar? Aquí no hay una justicia. Aquí hay una determinación de sentenciar a 15 personas porque no se está tomando en cuenta nada de lo que presentamos. ¿Cómo se siente uno como ciudadano? Esto es un caso en el que yo hago un llamado a la justicia. Es decir, son vidas, somos seres humanos, tenemos familias, tenemos hijos, tenemos padres. Hemos vivido una vida honesta, nos hemos preparado. Yo me he preparado profesionalmente toda mi vida. He recibido este trabajo no porque me han regalado nada. Yo me he preparado y he tenido este trabajo y todos los días trabajo. No es que estoy sentada en la casa y recibo un sueldo. Yo lo que pido es justicia. No porque haya un tema, evidentemente, de personas que están en el caso, que podrían estar en otros casos siendo juzgadas por corrupción. Debemos pagar las otras personas. Y cada quien que se defienda en su momento, pues, porque no es posible que les metan a ustedes dentro de la colada por ciertas cosas que quieran acusar a otras. Justicia. Mire, lo que usted mencionaba hace un momento, tal vez yo soy menos políticamente correcta, digamos. Evidentemente sí hubo un proceso de evaluación de jueces mientras el caso Singh estaba haciendo los 5 días de preparatoria. Hoy por hoy, ¿qué pasa? Vamos a estar enfrente a un tribunal de jueces temporales que van a ser evaluados en función de las decisiones que tomen. Se quedarán dependiendo de las decisiones que tomen. Eso es una garantía de derechos humanos. No hay garantía para nada. ¿Cómo usted como ciudadano se presenta a un juicio de esa manera? ¿Cómo? ¿Y qué garantías le va a dar de que efectivamente se tomen en cuenta los descargos? ¿Qué nos obligan? A ir a todas las instancias que tengamos para defendernos. Porque aquí
realmente hay un atropello a las personas, hay un atropello al proceso judicial, hay un atropello a los derechos humanos. Mi pregunta es, todos los abogados de este país, abogados penalistas, que están viendo lo que está pasando en este caso, les llama la atención. Porque yo no le estoy diciendo, vea, ¿sabe qué? Sí podría haber habido algo. No, este es un contrato legítimamente adjudicado, bajo las reglas de la ley de hidrocarburos, bajo las reglas de las licitaciones de petroleras. Todos los contratos adjudicados de la misma manera. Se ha demostrado ampliamente que es un contrato exitoso para el país, que le sigue generando beneficios, que es una empresa internacional, no es la familia Pasto, nosotros no tenemos nada que ver en esta compañía, es una empresa internacional, solo basta googlear quién es el señor Khalil Sholi, pueden ver los niveles de inversiones que superan los 14.000 millones de dólares en inversiones en Medio Oriente, que vino y creyó en este país, que se siente maltratado y atropellado, le toca abrir. ¿Usted cree que alguien que ha cometido un ilícito va a hacer un arbitraje internacional? Se van a ventilar todos estos temas en cortes internacionales. ¿Qué va a pasar? No solamente el reparo económico. ¿Qué va a pasar? Saldrá el laudo. ¿Y qué va a pasar? Van a demostrar que aquí no hubo ningún ilícito, que los ministros a los que les quieren acusar no han sido culpables. De aquí a 2 años van a decirle, vea, le dije que yo era inocente. Están haciendo algo que no es beneficioso para el país, que no es justo, que no es ético. Es increíble que estemos pasando este tipo de cosas. Es un absurdo el caso. La industria petrolera no puede creer. Usted hable con otras empresas petroleras. ¿Qué le van a decir? Hemos conversado con una expertos barbaridad. petroleros conocidos y la verdad es que todos se sorprenden del caso, ¿no? Así es. A mí lo que me preocupa es que con lo que usted dice, tanto hablamos de que venga la inversión extranjera, tanto hablamos de que venga la inversión extranjera, pero con esta justicia, con estos manejos judiciales, es imposible que vaya a venir una buena empresa acá a invertir, pues, porque a mí me da miedo, y más me da miedo de que esto llegue a un punto en que ya se crea esta jurisprudencia, doctor. A ver, sí asusta cómo se puede ahuyentar a la inversión extranjera. Yo sigo confiando en la justicia. Yo confío en la justicia, para eso nos hemos formado. Yo sigo confiando y yo sí quiero solamente pedir que se vea lo que está en el proceso. Que se haga un análisis de las pruebas que en su momento van a ser presentadas y no se juzguen por el hecho de un apellido, de una condición política en un determinado momento, sino sea objetivo. Porque como lo ha dicho Silvana, y esto ha sido mi consejo, nosotros vamos a seguir litigando con la base de la verdad. No escatimaremos con acudir a todas las instancias judiciales, nacionales e internacionales para demostrar lo que constitucionalmente nos protege. Somos, en este caso, Silvana es inocente, goza de esa presunción, porque evidentemente yo he podido tener en estos 2 años y medio de defensa acceso a toda la información de la empresa. Es una empresa limpia, transparente, con los mayores niveles de inversiones a nivel internacional y que se le cuestiona inclusive como una empresa de garaje. Cuando vea entre las cosas, es la empresa que construyó el aeropuerto de Qatar. O sea, entre estas empresa cosas de garaje que invierta 140 millones. O sea, no es fácil. Perdóneme. Es un absurdo, es decir, Claro. Silvana es una empleada más que recibe un sueldo. No tiene ninguna participación. Esto ha sido demostrado pericialmente por los propios peritos y por fiscalía. Ella no tiene ninguna participación, ni ella ni su familia. Pero fíjese lo absurdo que es pensar. Que yo me siento en las noches a pensar y digo, para darme un trabajo a mí, yo estaba trabajando, ahí están los temas del IES, ahí está, para darme un trabajo a mí, ¿usted cree que mi papá tuvo que manipular una licitación internacional, más de 25 funcionarios, todo un esquema de empresas privadas que estuvieron interesadas para entregar este campo, para darme un trabajo a mí? ¿Le parece lógico No es lo que están lógico. diciendo? No es lógico, pero al parecer esa es la construcción del tema y que también ahí, digo, los medios de comunicación aportaron mucho para que se cree esta visión, ¿no? Del famoso, de este caso, del famoso campo Singue, del supuesto perjuicio que tiene el Estado. Quiero agradecerles realmente por haber venido
acá hoja de ruta. Como habíamos conversado también, este caso le vamos a dar seguimiento. Vamos a pedir, ojalá pudieran venir las otras personas involucradas también a contar su parte de este juicio en el que están llamados. Porque lo que nos sorprende es, y como digo, el miedo mío es que, como ciudadano ecuatoriano, es que el día de mañana tengamos una jurisprudencia y un conocimiento de que aquí en el Ecuador se hacen este tipo de juicios. Y entonces, ¿qué pasa con la inversión? ¿Qué pasa con las nuevas empresas petroleras? Estamos escuchando horrorizados de que quieren traer empresas para hacer refinerías. No sabemos qué empresas serán y eso es lo que más preocupa. Y como digo, a las buenas empresas que han venido a invertir en este país les estamos haciendo semejante cosa. Nuestra solidaridad, Silvana, con usted, con su familia. Cuente con este espacio siempre para decir su verdad y doctor, igual usted también a las órdenes. Gracias. Para que sigan informando a la gente, porque es importante dar también su versión, ya que hemos visto mucho linchamiento mediático, esta figura que les encantó a los asambleístas, a muchos asambleístas borrarle de la ley de comunicación. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo, pero yo creo que esto políticamente se está utilizando mal y no debemos dar pie nosotros, los medios alternativos, no podemos ponernos en la misma línea. Nosotros sí tenemos que abrir espacios a las personas que necesitan expresar su voz. No, muchísimas gracias. Perdone, solamente en esto, yo lo único que pido es que la gente pueda empaparse bien del caso. No hay perjuicio. No crean a otra cosa sino los reportes del actual régimen, del actual ministerio, donde dan las cifras oficiales y que no dicen otra cosa que es un contrato altamente beneficioso. No matemos la inversión extranjera y permitamos, yo sigo creyendo en la justicia, para eso me formé y por eso amo mi profesión, porque yo creo siempre en la justicia como el medio y el mecanismo de solucionar conflictos, y creo que los jueces tienen que concientizarse y cada vez determinar que las pruebas son las que tienen que mandar, y yo estoy seguro que esto va a suceder en el momento en que los jueces convoquen a esta audiencia y nos permitan una vez más demostrar lo que empecé diciéndole, la verdad del campo Singue. Muchas gracias, César. Muchas gracias, César. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron aquí a la segunda transmisión que hicimos. Como digo, gracias a la tecnología nosotros podemos salir por otros canales, pero nunca vamos a callar, y eso también es parte de lo que decía acá el doctor. Nosotros amamos tanto nuestra profesión que vamos a buscar por cualquier canal seguir dando voz a las personas que les niegan el espacio en otros medios. Muy buenas tardes y nos vemos más tardecito para otra edición de Otras Voces.